Buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta reunión de oración y vamos a empezar precisamente con oración. Señor, gracias, Señor. Tenemos el modelo que tú estás haciendo para que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos para hacerlo. No necesitamos también estar atentos para ir desarrollando esas capacidades que tú nos diste para que se vayan haciendo vida en nosotros y poder tener los pensamientos de Cristo, para poder tener el carácter del Señor Jesús y también el amor del Señor Jesús para poderlo dar al Señor, darlo a Dios y darlo a nuestros semejantes. Muchas gracias, Señor, porque sabemos a dónde nos lleva, sabemos cuál es el destino a donde vamos a estar, pero también el proceso en el que nos estás convirtiendo en Jesús, seguidores de Jesús y con él todas las características de nuestro Señor y Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir. Vamos a compartir el tema de hoy. Que, bien. Bueno. Bien. Ustedes saben que los videos anteriores, hay 16 mensajes anteriores, enseñanzas anteriores, todas relacionadas con la mente de Cristo. Todos los pueden encontrar, todos esos videos los pueden encontrar en la página y en el YouTube, por supuesto, de la iglesia. Aquí es la página de la iglesia, lo que aparece acá en azul, pero también en los videos de YouTube de Semillas de Amor, que ustedes tienen acceso porque por ahí reciben estas invitaciones, también pueden acceder a los videos de YouTube. Bien, vamos entonces a empezar con el tema. Es un tema nuevo, se llama transformación. Hemos oído la palabra transformación, la hemos leído muchas ocasiones, pero necesitamos dar el paso siguiente. Y muchos de nosotros ya hemos caminado en ese sentido, a veces sin conocimiento y otras veces porque el Espíritu está trabajando en nosotros. Sin embargo, nosotros debemos hacer algo y entender qué es lo que está sucediendo muchas veces. Entonces, el tema es cómo hacerlo, cómo ser transformados. ¿Cuál es nuestra parte en esa transformación? El Señor, el Señor nos va llevando de gloria en gloria y de poder en poder, dice, y eso se va a reflejar en todas las condiciones que comentaba ahorita durante la oración. En los pensamientos va a haber en nosotros los pensamientos de Cristo, va a haber en nosotros el carácter reproduciéndose, el amor del Señor, todo eso se va haciendo una realidad, dejando lo que queda atrás y vamos a hacer lo que el plan de Dios está ejerciendo en nosotros si nosotros somos obedientes y sujetos y sumisos a ese plan. Bien, en el Antiguo Testamento vemos este versículo y con este quiero empezar. A los judíos, a los israelitas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, dijo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Una realidad de ese tiempo. Cuando dicen contiende con los moradores de la tierra es con el pueblo de Israel, por supuesto. Y cuando también dicen no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, está hablando a su propio pueblo, al pueblo que él escogió. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Jesús nos lo aclara acerca de los tiempos finales. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas son realidades, estas son lo que está hablando el Señor Jesucristo, es profético por haberse multiplicado también profético por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es esto? ¿Qué es que el amor de muchos se enfríe? El que me ama es el que guarda mis mandamientos, es lo que dijo Jesús. El amor de muchos se enfriará, pasará a estar en el pleno calor, en el fuego del Espíritu, irse haciendo hasta llegar a ser tibio, lo cual el Señor rechaza. ¿Por qué es tibio? Porque obedece lo que le conviene, busca las cosas que son solamente desde un punto de vista egoísta,
que lo beneficien a él, pero no obedecer a Jesús. Sigamos adelante entonces con el tema. Entremos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad de la que se refiere acá Oseas? Verdad es cuando nuestras palabras y nuestros hechos se igualan y se vuelven uno. No que empaten lo que hablamos con las acciones que hacemos y con el comportamiento nuestro. Que se vuelvan uno, ahí estamos andando en la verdad. Jesús, por supuesto, es la verdad. No hay lugar a duda. Él se identificó así. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Jesús es la verdad y la vida está en Él y Él nos da vida y vida en abundancia. Bien, ahora, precisamente Jesús es el verbo que se convirtió se convirtió en hecho, se hizo carne, se hizo como nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué mejor forma de conocer al Padre? A través de conocer al Señor Jesucristo. El verbo o la palabra de Dios. Verbo aquí quiere decir la palabra hecha carne. Él se hizo como nosotros para poder ver precisamente los pensamientos de Dios en Jesús, el carácter de Dios, la misión, los deseos, el amor, las cosas que le agradan y las cosas que aborrece el Señor. Estamos conociendo a Dios a través de Jesús, que es Dios, por supuesto, también. Estamos conociendo al Padre. Además, Él vivió la verdad, vivió realmente con lo que hablaba. Él es la verdad que decíamos, empata lo que digo con lo que hago. Sus palabras, sus promesas siempre fueron iguales a sus hechos y las acciones de su vida. No solamente las promesas, sino los principios que Él enseñó. Los principios, los mandamientos que Él nos dejó, siempre fueron llevados a la práctica, realizados primeramente en Él. Como todo buen líder, Él va adelante y va ejerciendo poniendo en la realidad lo que Él enseñaba en su comportamiento. El apóstol Juan comenta la importancia de que vivamos la verdad. Él dice, en 3 Juan 1:4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. El apóstol Juan estaba escribiéndole a una iglesia y le decía que el gozo mayor que puede haber es cuando los miembros de la iglesia que él de alguna manera estaba pastoreando, que él estaba encargado de ver el desempeño, el desarrollo espiritual de estos hermanos y la paz y el gozo en ellos, le provocaba cuando andan en la verdad, quiere decir, repito, tus hechos y tus palabras empatan. Produce gozo cuando alguien, un líder, un pastor, un ministro, ve que los seguidores, que la gente que él está cuidando, pastoreando, andan en la verdad. Es necesario entender cuando esto pasa que produce gozo. ¿Por qué le daba tanto gozo ver que sus hijos caminaran en la verdad? ¿Qué era lo que producía? ¿Por qué? El porqué de esto. Juan dice que le da gozo porque muestra que son cristianos genuinos y auténticos, cuyas palabras y hechos eran iguales. Esto se está repitiendo y repitiendo porque hay una gran cantidad de personas que son como los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, muy blancos por fuera, pero llenos de huesos de muerto por dentro. No había máscaras ni fachadas, todo era real. Estaban mostrando realmente la vida de Dios en sus acciones y por lo tanto el evangelio podría ser transmitido. El evangelio podía ser transmitido a través de la palabra y creído por lo que veían. Decían, esto es real. Claramente, caminar en la verdad es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No es para algunos, sí, no es para elegidos especialmente dentro del pueblo de Dios, es para todos
nosotros, los que decimos ser cristianos o seguidores de Jesucristo. Y el corazón de Dios se duele cuando ve que esto no ocurre en el cuerpo de Cristo actualmente. Jesús lloró cuando vio a Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El Señor le duele cuando la gente es como los fariseos hipócritas, con una máscara, hacen todo en lo exterior para parecer creyentes, pero en el interior siguen siendo obras de la carne, lo que están manifestando en su carácter, en su comportamiento dentro de esa fachada que manifiestan. También es una de las razones principales por las que tantos no creyentes no quieren venir al Señor. Tristemente, cuando la gente ve hipocresía en muchos creyentes, dicen, yo no quiero esto. ¿Para qué? Sí, para seguir igual. Ven tantos cristianos farsantes cuyos hechos no son iguales a sus palabras y no quieren ser parte de eso. La verdad es que cuando tú ves a una persona, cómo se comporta una persona en un lado y luego la ves actuar fuera de ese ambiente, en un lado me refiero en un ambiente cristiano, en una iglesia, en un grupo de hermanos que se reúnen para algún evento, los ves actuar de una forma, pero tú sabes cuál es la verdad, tú te das cuenta de la verdad. Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Están en otra parte. Tristemente, eso ahuyenta, eso es contrario a lo que la orden del Señor que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio es con palabra, dándoles el mensaje de la salvación y enseñándoles discipulándolos, o sea, enseñándoles cómo vivir ese evangelio, esa palabra. Eso es una forma de predicar que, apoyada por su comportamiento, el amor, sin importar las consecuencias, sigues fiel al Señor obedeciéndolo. Eso habla más fuerte que espectáculos maravillosos con luces y colores y obras de teatro, que a fin de cuentas tú conoces a los actores que están actuando, que no son realmente viviéndola, sino actuando. ¿Por qué querrían algo que no parece funcionar para nosotros? ¿Quién va a estar convencido? Yo quiero ser como ellos al verlo. Hay un ejemplo que me gustó mucho y lo transcribo porque me interesa que vean cómo se impacta esta persona, Tolstoy, y ahorita voy a dar los datos de él. Tolstoy se impactó con dos tipos de creyentes y vamos a ver qué es lo que pasa. León Tolstoy escribió las famosas novelas rusas de La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Obras muy reconocidas, muy extendidas. Creo que por lo menos a mí nos tocó en las clases de literatura tener que leer alguno de los libros de Tolstoy. Esta es una imagen que, pues, una imagen que aparece acerca de Tolstoy, de León Tolstoy. Bien. Y su autobiografía, Confesión, describiendo por qué se hizo cristiano eventualmente. Esta es la razón. Tolstoy describe la razón por la que llegó a ser un cristiano y se fue lleno de eso y pagó consecuencias. Veamos. Tolstoy es probablemente uno de los escritores más renombrados de todos los tiempos, pero aún así dice en su libro que cuando llegó a la plenitud de su vida, después de toda la fama, fortuna, prestigio y poder que había alcanzado, llegó a la conclusión de que la vida no tenía sentido. Mucha gente que anda buscando en estas características o cualidades o metas en la vida, al final de su vida se da cuenta de que está vacío, de que no lo llenó, que el hueco que tiene dentro, quedó, perdón, ya está, que el hueco que tiene dentro está
todavía sin ser llenado, porque es un hueco que realmente es la vida que da el Señor, que llena, que satisface, que rebosa. Entonces se embarcó en una búsqueda personal para encontrar el significado y propósito de la vida. Él dijo, no estoy contento con esto, no estoy satisfecho. Quiero buscar, quiero encontrar eso que me va realmente, que voy a sentir realmente que una realización plena. Estudió todo lo que había por aprender acerca de filosofía, ciencia y cada faceta de conocimiento. De hecho, se dedicó muy profundamente porque estaba ávido de encontrar eso que lo iba a llenar, que iba a satisfacer realmente su vida. Cuando se le acabaron estos temas, llegó a la conclusión de que tampoco tenían la respuesta y que solamente la fe tenía que ser el ancla que proveía de razones para vivir a la humanidad. Razones para vivir la humanidad, que tuviera unas razones para vivir, realmente para apreciar, para disfrutar, para gozarse de esa vida. Entonces decidió investigar la religión, dijo, tal vez por aquí, ya no es en la ciencia ni filosofía, ni en el conocimiento natural. Voy a introducirme, voy a clavarme en lo que es la religión. Rápidamente descartó el Islam y el judaísmo. No era un hombre fácil de engañar. Él buscaba realidades, él buscaba ese empate de lo que dices con lo que haces. Y empezó de cero en el cristianismo. Llegó al cristianismo como opción. Ustedes saben que el Islam pues está muy extendido en el mundo. Es una de las mayores religiones. Judaísmo pues tenían la fama de realmente el conocimiento de que los judíos tenían a Dios y daban su vida y estaban firmes. Y empezó de cero con el cristianismo. Primero, se llegó a sus compañeros, a sus amigos, los creyentes cristianos en su propio círculo social, los conocedores, aristócratas y teólogos. De nuevo, está buscando en el lugar equivocado, está buscando, pero no había otra. Siempre vas a buscar entre los que te mueves. A ver, ¿qué encuentras ahí? ¿Por qué son cristianos? ¿Cómo actúan los cristianos? ¿Qué piensan los cristianos? ¿Cómo hablan? ¿Y qué hacen los cristianos de su círculo? Pero rápidamente vio que sus vidas no eran diferentes a la suya. Eran totalmente iguales. Se repetían las mismas cosas de las cuales él estaba huyendo. Le temían a la pobreza, al sufrimiento, a la muerte, justamente como él. Parecían vivir para satisfacerse a sí mismos igual que todos los demás. Si al leer esto estoy lastimando a alguien, discúlpeme, si es mi intención, como para mí también. Cada vez que andamos buscando al Señor, porque no queremos pobreza, ni sufrimiento, ni muerte, como la vivieron los discípulos, los apóstoles, como las vivieron la iglesia del primer siglo, entonces estamos actuando como esos que decepcionaron finalmente a Tolstoy. Parecían vivir para satisfacerse a sí mismos, igual que todos los demás, igual. Así que concluyó que tampoco tenían las respuestas a la vida y solo se estaban engañando a sí mismos. Cuidado, es un tema que no fue de hace algunos siglos, es un tema actual. Tolstoy finalmente encontró fe verdadera en las vidas de los campesinos cristianos de su época, de su tiempo. Dijo que esas personas vivían su fe de forma genuina. No tenían miedo de la pobreza, enfermedad o muerte. Ellos tenían el gozo del Señor, ellos estaban llenos. De hecho, él hizo, a raíz de todas estas experiencias, él hizo una obra, un cuento, se puede decir, titulado ¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Cuánta tierra necesita? Él venía de un ambiente social en donde tener tierra, propiedades, fama, dinero, éxito era el todo, pero cuando convivió con gente sencilla, gente que, como dice ahí, que no tenía miedo de la pobreza, enfermedad o muerte, contrario a lo del otro grupo,
el grupo de donde salió, él se dio cuenta de la verdad. ¿Por qué? Porque esta gente actuaba, hablaba actuaba lo que hablaba. Realmente vivían la verdad y sus vidas estaban llenas de paz y gozo. Tolstói llegó a amar mucho a esas personas. Después de muchos años de amistad con ellos, decidió dejar su posición, riquezas y familia y vivir entre estos cristianos campesinos por el resto de su vida. Esto es algo semejante, de otra manera, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo tuvo por basura. Todo lo que él había estudiado como fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel. Él era ciudadano romano desde el nacimiento. Él tenía un estatus social alto, el apóstol Pablo, pero todo lo dejó y dice, lo considero como basura por amor a Cristo. Algo le pasó a este hombre también. Este hombre vivió esa realidad. La vida de esta gente que no tenía miedo ni a la pobreza, como hoy en día. Estamos siempre orando porque Señor prospera, Señor abre puertas, Señor que no padezca enfermedad, sáname Señor, necesito sanar, o a temor a la muerte, a veces por la causa de Cristo. Sabemos que Pablo padeció de un aguijón en la carne, pero hubo otros que estaban junto con Pablo que también estuvieron enfermos y se oró por ellos. Y el Señor nos quiere mostrar diferentes cosas a través de eso. A través de la enfermedad, el Señor nos está dando conocimiento. El Señor nos está abriendo entendimiento para seguir dependiendo de Él sin fallar. Sigo. Trágicamente, su esposa nunca aceptó sus nuevas creencias. Nunca. Nunca quiso compartirla. Ella se aferró a su círculo social, a sus creencias, y a pesar de que lo amaba, no quiso saber nada. Se quedó con sus hijos en su propiedad y terminó heredando todo su dinero y prestigio. Entonces, nunca aceptó nuevas creencias y se quedó con sus hijos. Esta es una imagen también ya más grande de León y su esposa, León Tolstói y su esposa. Finalmente, ahí fueron caminos diferentes en cuanto a la fe que cada uno siguió. Tolstói, convencido 100%, dejó todo, incluso hasta, pues no compartió la misma fe con su esposa. Suele suceder esto, suele suceder, y eso puede ser un motivo de detener al hombre para incursionar realmente en los caminos de Dios, pero no debe ser. Él no lo tuvo, él siguió adelante porque fue lleno de lo que buscaba, la plenitud del Señor, la plenitud de Dios. Bien, perdón. Tolstói, por su parte, había encontrado el verdadero significado de la vida, Jesucristo. Y también había aprendido a vivir la verdad, hechos y palabras, amando en hechos y en verdad. Y quiero entrar en otra aclaración con respecto a esto. De nuevo, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas porque es muy importante que veamos que Dios lo que quiere es un corazón para Dios, que viva, que hable, que piense, que actúe como Dios quiere, como Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque los ejemplos de estos hombres, tal vez ellos nunca pensaron que iban a impactarnos hasta que llegue el momento en que escuchamos la vida de ellos. Llega el momento en el que nos damos cuenta de que tuvieron sus pruebas, que tuvieron sus tropiezos, de que tuvieron conflictos familiares, matrimoniales, sociales, que seguramente fue expulsado de todos los grupos, pero a él no le importó. Él estaba en busca de la verdad, y la verdad tiene nombre. Se llama Jesucristo. Eres tú, Señor. Tú eres la palabra, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nosotros somos firmes en pensar que tú eres la prioridad, Señor. Tal como dice tu palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo.
Él se dedicó totalmente. Este es solo un ejemplo de entre tantos hombres y mujeres que deciden continuar por el camino. Y estoy hablando del camino, de la verdad y de la vida. De ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, amando en hechos y en verdad. Eh, bien, vamos a seguir entonces. Esta historia es impactante, perdón, porque es exactamente lo que Dios está tratando de enseñarnos a cada uno de los cristianos, perdón. Precisamente, ¿cómo hacer para que las palabras que salen de nuestra boca cuando decimos Jesús es la respuesta a todos mis problemas, Él es mi vida, confío completamente en Él, sean iguales y se conviertan en uno con nuestras acciones? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Veamos. En realidad Jesús es la respuesta para todos nuestros problemas. Es pregunta. ¿Jesús es la respuesta para todos nuestros problemas? ¿Él es realmente nuestra vida? Nuestras acciones muestran que confiamos en Él para todo. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De nuevo, la palabra confirmada. Un ejemplo práctico. Otro ejemplo, esta es una mujer que está hablando de la experiencia que vivió con su hija, una mujer cristiana con su hija que fue a un campamento de jóvenes cristianos. Hace muchos años, cuando mi hija estaba lejos de casa en un campamento cristiano, nos escribía a menudo y nos contaba de los cambios tremendos que estaban sucediendo en su vida. En sus cartas hacía promesas muy específicas de cómo se comportaría en el futuro, porque tú sabes que cuando estás en el campamento, cuando estás en la presencia de Dios, cuando las enseñanzas, cuando tú ves la palabra de Dios hecha vida, a Jesús hecha vida en algunos otros, eso te llena y dices, eso quiero, yo quiero así. La situación que sigue adelante. De todas maneras, ella calificaba sus afirmaciones al decir, mamá y papá, yo sé que por ahora estas son solo palabras, pero les mostraré que todo es verdad con mis acciones cuando regrese a casa. Yo siempre sonreía porque estaba repitiéndonos como loro lo que le habíamos enseñado desde que era pequeña. Para que las cosas sean ciertas, lo que digas con palabras debe ser igual a lo que haces. La verdad, le decía yo a ella, es cuando las palabras que salen de tu boca son iguales y se vuelven uno con los hechos de tu vida. Si ustedes se fijan, estoy volviendo al mismo punto. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece la hipocresía, como nos lo dejó ver con los fariseos. Aborrece al hipócrita. Aborrece a los que le alaban con los labios, pero su corazón está lejos. Después de meditar en su carta por un tiempo, me di cuenta de que eso es exactamente lo que Dios está tratando de hacer en cada una de nuestras vidas, enseñándonos a cada uno cómo vivir la verdad, día a día, momento a momento, experiencia tras experiencia. Puede ser una experiencia gloriosa o puede ser una prueba y una tragedia también. El Señor nos está enseñando a vivir nuestra vida, lo que hablamos que se haga realidad. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de viviéndola, viviendo esa verdad. Quiero orar, Señor, muchas gracias, Señor, porque hay muchos jóvenes que les gusta el ambiente en donde se reúnen otros jóvenes. Les agrada verlos porque hay convivencia, porque están disfrutando el momento, pero ¿cuántas veces entre grupos de jóvenes, grupos de damas, grupos de varones, grupos de niños, están solamente por el atractivo de permanecer, de ser aceptados, de vivir en un ambiente que parece ser bueno, agradable, pero que no conocen la verdad, que no andan en la verdad, que no viven la verdad? Señor, yo te pido que toda la iglesia y todos los que estamos hoy aquí,
todos los que no están, pero tarde o temprano escucharán, se convenzan de que Dios aborrece la falsedad y la hipocresía. Y Dios ama a aquellos que tal vez no tengan mucho tiempo, y tal vez andan en su primer amor, para que permanezcan toda la iglesia en el primer amor, en el amor que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por obedecerte a ti, Señor. Cueste lo que cueste, como le pasó a Tolstoy. Te pedimos, Señor, te pido, Señor, que se reproduzca esto mismo en la iglesia, este anhelo por la verdad, por andar en la verdad, tal como lo explica tu palabra, en el nombre de Jesús. Bien, ahora, ¿cómo vivimos esa verdad? Nuestras palabras salen tan fácilmente, pero actuar conforme a esas palabras en nuestras vidas es una cosa completamente diferente. Esta es el área de nuestra vida en la que creo que Dios está más interesado, definitivamente. Puedes hacer grandes obras para Dios, pero estar hueco. Hueco me refiero espiritualmente, con tu espíritu, no conforme al Espíritu Santo, sino con la carne en su apogeo, las obras que haces. Siempre nos debemos de preguntar, ¿esto que estoy haciendo lo hago como para el Señor o para los hombres? Como dijo Pablo, yo no tengo ningún pendiente, ninguna intención de ver que me juzguen bien los hombres. Primero, quiero hacerlo para el Señor. Por supuesto, amo también a los hombres y quiero agradar a todos los hombres después de agradar a Dios. Cuando no es así, cuando es más importante agradar a la gente antes que al Señor, está vacío, es hipócrita y es aborrecido. Toda esa obra es obras de carne. Son como trapos de inmundicia, dice Isaías, porque nuestras obras eran como trapos de inmundicia, malolientes, de desechos. Quiere que lo digamos, que lo que digamos y lo que hagamos sean uno, para que seamos representantes genuinos suyos y que vivamos la verdad. Entonces seremos luz en medio de tinieblas. Entonces reflejaremos al Señor Jesús, no antes. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Siempre que no hay comunión con el Señor. ¿Y a qué me refiero comunión? Comunión es comunicación y no es una comunicación del domingo o del martes o de cuando hay una reunión especial. No estoy hablando de que eso sea comunión. Comunión me refiero a estar todo el tiempo, por favor voy a repetirlo, 24/7 en comunión con el Señor. Tus decisiones, tus palabras, tus acciones. ¿Va el Señor ahí contigo? ¿O te apartaste del Señor? Esa es la pregunta que yo me hago continuamente. A ver, ¿esto qué está sucediendo? Porque todo lo que no se hace conforme al Señor, todo lo que las acciones que van en contra de lo que dice la palabra son pecado, finalmente. Dios nos dice en 1 Juan que quiere que la vida sobrenatural que ya ha puesto en nuestros corazones, si ya somos creyentes, no solo permanezca en nuestros corazones y que no sea solamente palabras, sino se muestre ante los demás en nuestras vidas diarias de todo momento, en todo momento, repito, en todo momento, en toda reunión, en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier parte donde estés, en una reunión social, en una reunión privada, en tu vida diaria, en comunión íntima con el Señor. Él no quiere que solo hablemos, sino que caminemos genuinamente en su amor y verdad. Entonces, otros verán la vida de Dios en nosotros y querrán tener lo que tenemos. No habrá decepciones. Sí lo buscarán y nos seguirán. La semana pasada recuerdo que vimos el tema de una mujer de 28 años, joven, que le diagnosticaron leucemia y le quedaban escasos 6 meses de vida, y ella estaba muy comprometida con el Señor y ella estaba dando una enseñanza en un grupo. Ella tenía 2 años, menos de 2 años de convertida. Estaba enseñando en un grupo porque le invitaron. Ese grupo, cuando la gente veía
el compromiso que tenía cuando sabía que prefería estar enseñando la palabra, y no porque no amara a sus dos pequeñas hijas, de 4 y de 2, no porque no las amara, y el esposo que también era amoroso con ella y ella lo amaba, sino porque ella sabía que tenía una misión y que Dios usaba ese tiempo de ella para darlo a conocer a él. En lugar de preferir estar con sus hijos, lamentándose con autoconmiseración, automisericordia, quejándose, ella estaba exponiendo la palabra con su palabra y con su vida misma. No sanó, esta mujer murió, pero fue a la casa de mi Padre, como dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes y vendré y los llevaré. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vida abundante, vida abundante. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No, la vida abundante es una vida espiritual que surge y llena todo lo demás. Es una vida que alcanza no nada más todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sino lo que tiene alrededor. Todo lo impacta. ¿De la vida de qué está hablando Juan? ¿De qué tipo de vida está hablando Juan? ¿Nuestra propia vida natural y humana? ¿Ustedes creen? Es eso lo que se supone que vamos a vivir abundantemente en nuestra vida natural, como podía haberla vivido Tolstoy, y vivió una gran parte de su vida, vida física. Claramente no, la respuesta es no. Dios no quiere que mostremos nuestro amor, sabiduría y poder humanos, sino su vida sobrenatural. Cuando decimos la vida sobrenatural de Dios, quiere decir su amor sobrenatural, su ágape o amor incondicional, sus pensamientos sobrenaturales y su poder sobrenatural para llevar esto a cabo en nuestras vidas. Cuando hablamos de nuestra vida natural, nuestra vida humana o nuestra propia vida propia, queremos decir nuestros propios pensamientos, emociones y deseos humanos que usualmente por ser de la carne, están opuestos a los de Dios, porque la carne y el espíritu se oponen, que son llevados a cabo en nuestra vida por nuestras habilidades humanas. Algunas veces se llama carne, siempre se llama carne. Primera de Corintios, hay ocasiones en que más que carne es espíritu, y es lo que leímos. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo el hombre que es espiritual, solo el hombre que ha nacido de nuevo, solo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón podrá entender estas verdades. El hombre natural dice, no tiene sentido, es incongruente lo que me estás diciendo. Originalmente Adán tenía vida abundante. Dios le dio vida abundante cuando lo creó. Experimentaba la vida sobrenatural de Dios en y a través de él. Pero cuando cayó, el amor y la sabiduría sobrenatural de Dios quedaron, como dice Job, encubiertas. Como dice Job aquí, Job 28:21, porque encubiertas están los ojos de Dios, a los ojos de Dios todo viviente, oculta. La vida sobrenatural quedó encubierta. Jesús vino expresamente con el propósito de restaurar esa vida y plenitud para todos nosotros. Cuando le pedimos a Jesús que sea nuestro Salvador y nacemos de nuevo, Dios viene a nuestros corazones a restaurar de nuevo esa vida sobrenatural. Sin embargo, Dios no quiere poner su vida sobrenatural para que se quede guardada en nuestros corazones. Ya la tienes, ya la tengo. Nacimos de nuevo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque te diste cuenta de que si no es los 10, muchos de ellos han sido violados. Mentir,
no mentirás, no adulterarás. Y sabemos que el que mira a una mujer para codiciarla, o un hombre, la mujer para codiciarlo, y adulteró con él en su corazón. No dirás falso testimonio, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Hemos fallado y sabemos que el destino, cuando vaya el juicio al que todos, tarde o temprano, después, en el tiempo del juicio, vamos a salir culpables, si no es que de 1, de 2 o de 5, y casi siempre es de los 10 mandamientos que hemos violado. Y el destino, pues ya saben, es el infierno. Por eso vino Jesús, porque éramos incapaces por nosotros mismos, y Él vino y pagó por esos pecados. Y cuando nosotros decimos, me arrepiento de esta vida, me arrepiento de vivirla así, Señor, ven, yo quiero, necesito tu vida, necesito el cambio, me arrepiento de todo, quiero morir a mí mismo para que vivas tú en mí. Y eso es lo que nos da una vida sobrenatural a partir de ese momento, y el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Quiere que su vida abundante se muestre en nuestras vidas, nuestras almas, para que podamos verla y desearla. Él quiere que seamos vasijas dispuestas, viviendo su vida, y que no solamente hablemos de su vida. No vamos a ser solamente voceros, no vamos a ser voceros. Y hay varios tipos de personas. Hay gente que dice, no, es que yo no hablo de la palabra, ni enseño a nadie, ni tengo grupo, ya tengo varios años, pero es que no tengo tiempo de enseñar. Hermano, hermana, esa mujer que vimos allá la semana pasada, le quedaban 6 meses de vida y dedicó para enseñar a otros. No me digas que no tienes tiempo, por favor. ¿O en qué lo estás dedicando que es más importante? Esa es la pregunta. ¿Tienes tu grupo de enseñanza bíblica? ¿Estás reproduciéndote como es la voluntad del Señor? ¿O vives solo para ti? Está encapsulada esa naturaleza, esa habilidad que Dios puso en ti. Muchos no la hablan, otros nada más la hablan, pero no la viven. Los dos son malos y no están realizándose juntos. Quiere que seamos a través de quien imparta vida, que nosotros, que tú y yo seamos a través de quien la vida de Él es impartida a otros. Vamos a hablar de la vida intercambiada. Constantemente tenemos que renunciar a nuestra propia vida, se llama ir a la cruz, para que su vida pueda ir de nuestros corazones a nuestras almas, de nuestro corazón a nuestra alma. Miren, ustedes recuerdan bien estas imágenes. El ser humano que aparece aquí en café es este. Tiene un cuerpo, posee un alma donde está la mente, voluntad y emociones, y cuando nace de nuevo, cuando recibe al Señor en su corazón, su espíritu renace o revive, porque estaba muerto prácticamente. Entonces, el espíritu, ya hemos visto esto, debe ser el amo de los tres. El alma, el mayordomo, y el cuerpo, el sirviente. El amo manda, el mayordomo ejecuta y el sirviente obedece. Ahora, así están la secuencia del alma, del espíritu al alma y al cuerpo. Pero como vimos en las ocasiones pasadas, esto representa la mente de Cristo, los 7 espíritus de Dios. Si usted quiere, si no lo sabe, no ha oído de esto, por favor vea las anteriores enseñanzas. Son 16 que hablan exclusivamente de la mente de Cristo. Lo que pasa es que cuando el Señor pone la mente de Cristo, cuando naces de nuevo en nuestro espíritu, nuestra misión es llevarla a que se haga vida también en nuestra alma. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que los pensamientos, el amor ágape y el poder de Dios se van a manifestar y van a salir de esa parte de nuestro ser que está en contacto con el Espíritu Santo a nuestra alma. El alma es prácticamente mente, voluntad y emociones. Y el cuerpo, pues, es el medio de vivir en este mundo actual. ¿Qué significa eso? Significa que su amor ágape se ha convertido en nuestro amor.
Significa que sus pensamientos sobrenaturales se han convertido en nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, sino que son más altos. Bueno, aquí cuando tenemos la mente de Cristo y empezamos a dejar libertad y ejecutar el andar, buscando la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder para ejecutarla, el conocimiento de Dios y el temor de Jehová, en el Espíritu de Jehová, todo esto se va a manifestar y va a salir a la luz. Su poder en nuestro poder para obedecer, para andar en obediencia conforme a sus caminos. En otras palabras, hemos realmente intercambiado vida con Él. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo, que es de lo que les he estado hablando. Algunas cualidades que hay en nuestra vida cuando tenemos la mente de Cristo. Miren, voy a dejarlo hasta aquí por el tiempo. Son varias cualidades donde te vas a dar cuenta si tienes la mente de Cristo y en qué grado está desarrollándose en ti la mente de Cristo. Es muy importante ver esto. No quiero verlo ya por la premura, por el tiempo que ya se me concluyó y no quiero extenderme en esto. Así es que en la siguiente ocasión vamos a ver qué cualidades son las que demuestran que ya tengo la mente de Cristo y que se sigue desarrollando en mí. Recordemos que esto es transformación, transformado de lo que eras, de lo que éramos, a lo que debemos ser. ¿Cómo se manifiesta esa mente en acción, la mente de Cristo en acción en tu vida y en mi vida, en tu ser y en mi ser, en la realidad, en la palabra y en la verdad, como dice aquí? Vamos a orar. Vamos para pasar a otro tema. Vamos a volver. Listo. Bien, Señor, hemos visto ya lo que es la mente de Cristo, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que realmente tú estás haciendo? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué es lo que tú buscas de mí, Señor, y de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tú esperas, Señor, de nosotros? Nos has dado todas las herramientas, todas las capacidades para poder ser transformados. Tenemos una parte. Adán y Eva lo rechazaron y muchas otras personas han rechazado porque el libre albedrío de elegir su camino los ha llevado a un camino de muerte y no de vida, de maldición y no de bendición, un camino de tinieblas, de oscuridad y no de la luz tuya, Señor. Señor, gracias, Señor, porque nos estás enseñando a vivir como a ti te agrada. Y todavía nos falta mucho, pero tú estás viendo, Señor, si estamos dando pasos en el sentido de ser transformados, a ti te agrada cuando no somos hipócritas. Pero si hay muchos que solo están llenando un lugar en una iglesia o un miembro, un lugar como miembro, y no se está reproduciendo la vida de Cristo en él, Señor, yo te pido, toca su corazón, convéncelo, Señor, convéncelo, redargúyelo, Señor, para que vuelva a tus caminos o para que inicie en ellos por si no los ha conocido nunca. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido por cada uno de nosotros que sigamos siendo fieles, que corrijamos todo aquello que está deficiente en nosotros, Señor, para ser verdaderos representantes, verdaderos creyentes que vean la luz que reflejamos para que también se conviertan al ver nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar y de amar, que es como la tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por enseñarnos a hacerlo, Señor, a vivirlo, a que se haga vida en nosotros. En el nombre de Jesucristo, oro también por todos los enfermos, Señor. Aún hay gente que ha recurrido para pedir oración. Algunos, siempre tú tienes un plan y un propósito cuando hay una enfermedad, Señor. No es en vano, no es en balde. Tal vez a través de esa enfermedad muchos van a
entender esa necesidad que tienen de ti, Señor, y no de una vida que finalmente se va a terminar y donde se invirtieron para ver al final que no es redituable. Señor, yo te pido por todos ellos que están enfermos, revélales el significado, y si no quieres revelarlo, Señor, pero que se cumpla tu propósito en cada uno de ellos, Señor, y levántalos, Señor. Levántalos como levantabas a los ciegos, a los leprosos, a los cojos, a los mudos, y liberabas a los que estaban poseídos, controlada su voluntad por espíritus inmundos también. Gracias, Señor, porque yo sé que tú amas y tú dijiste que habías venido para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo a ver espiritualmente. También, Señor, eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, esa sanidad que obre ahí donde están postrados, Señor, en cualquier parte donde estén, en el nombre de Jesús. Te pido por todos los que están privados de su libertad física, Señor, que están recluidos en un centro penitenciario, que son libres en su espíritu porque ya viven en ti, y para que sean un reflejo y cada vez haya de ti, y cada vez haya más de los que están también recluidos, que al ver sus obras y sus palabras se conviertan, que sean luz en medio de tinieblas, que sean lumbreras que atraen y no oscuridad que absorbe y mata. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente están diezmando. Yo sé que tú los vas a prosperar, Señor, como lo hiciste en muchas ocasiones conmigo durante toda mi vida, lo has estado haciendo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues